Dios le bendiga y buenos días. Le habla el pastor Alvin Ponce de León dándole la bienvenida nuevamente a nuestro curso de teología. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la presentación del trabajo, lo que es la introducción, lo que es el cuerpo, lo que es la conclusión. Y más adelante pues voy a dar un ejemplo de un trabajo que estoy haciendo para que vean el formato, otros trabajos que he hecho a través de la universidad para que puedan tener una idea de cómo presentar sus trabajos. Como ven, aquí lo básico para cuestiones de la presentación que esperamos que usted tenga en su informe o en su ensayo teológico, pues debe tener una tabla de contenido, ¿verdad? Tiene que tener una introducción, tiene que tener un cuerpo, tiene que tener una conclusión y también una bibliografía que no la tengo aquí puesta, pero si usted tiene algún recurso aparte de la Biblia, usted me deja saber y le ayudamos para cómo insertar las notas al cárcel y cómo insertar la biografía al final del trabajo. Antes de la introducción, tengo que recordarles lo que es el ensayo teológico, ¿verdad? Que es un género literario cuyo propósito es reflexionar críticamente sobre la fe y la experiencia como creyente o no creyente. Desde un punto de vista pedagógico, el propósito general es desarrollar dicha reflexión en torno a la fe. Es un ejercicio de escritura que permite trabajar una reflexión crítica, informada y profunda sobre la fe y la experiencia como creyente. Sabemos que por lo menos nos hemos limitado a escoger dentro de los géneros literarios que hemos hablado, hemos dado una lista de parábolas. Ese es el género literario, parábolas, que usted ya ha escogido. Usted debe establecerse o hacerse las preguntas pertinentes para poder hacer este trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que está sucediendo? Contestarse las preguntas como qué, cómo, cuándo, quiénes o a quiénes. Ya todas esas preguntas deben estar ya contestadas. Y ahora vamos a ordenar, ¿verdad? La presentación y elaborar los elementos centrales y llegar a una conclusión, lógicamente. Que tenemos que reflexionar, tenemos que profundizarnos en la palabra, en nuestra fe. Y bueno, tenemos que desarrollar el contexto, ver el contexto de donde salieron las cosas y acordarnos de las diferentes críticas, ¿verdad? Como la crítica formal, el método de acercamiento literario, donde se aplica a ambos testamentos que hemos estado hablando. Esto es algo general, pues ya sabemos que dentro de las críticas de las formas, que era antes una tradición oral, pues se trae a lo escrito, ¿verdad? Estas son historias en forma de parábolas. Y ya hemos clasificado las mismas, ¿verdad? Ya hemos hablado del tema y son los dichos y hechos de nuestro Señor Jesús que se van a estar exponiendo en este trabajo. Por eso que tenemos que hablar de la composición, ¿verdad? Las palabras que son relevantes, importantes, y algunas palabras que pues necesitamos buscar por las cuestiones de definición. La crítica textual, habíamos hablado que es el método para buscar los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Por eso es que le voy a pedir que busquen varias versiones para ver lo que dicen y contrastarlas entre las varias versiones y analizar cada una de ellas de acuerdo al texto que se traen. Amén. Y lo que es la crítica histórica, o sea, de dónde, cuándo, la fecha que fue escrito todo esto, para tener una conciencia o mentalidad de acuerdo a la historia. Aquí, en estos momentos, en esta gráfica,
como parte de la introducción, ¿verdad? Es bien importante tener algunos puntos. Y uno de ellos es enumerar al menos 2 razones para escoger esta parábola. ¿Qué razones usted tiene para haber escogido la parábola que usted tiene, que usted escogió? La segunda pregunta que debe estar dentro de su introducción es saber el contexto canónico de este pasaje, que todos ya sabemos. O sea, usted tiene que especificar. Pero aunque todos lo sabemos, es bueno que la gente sepa, por ejemplo, el contexto canónico de este pasaje, pues las parábolas de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No son las cartas de Pablo, no son los libros históricos, son las parábolas de nuestro Señor Jesús. Hay parábolas que están en más de un evangelio, pero usted debe escoger cuál es el evangelio que usted seleccionó para hacer este trabajo. De la misma forma, cuando usted selecciona el evangelio, usted pues busca la fecha, cuándo fue que se escribió, quién lo escribió, ¿verdad? Esos son datos bien importantes. También en la introducción usted debe poner quién era la audiencia, quién estaba escuchando a Jesús, dónde estaba Jesús, qué hacía Jesús en ese momento. Y los lugares, si había un solo lugar o caminó por varios lugares. Hasta yo pondría si hacía mucha calor, porque hay veces que lo dice, o hacía mucho frío, o estaba en el mar, o estaba en la casa de alguna persona. Entonces esos son detalles bien importantes. Por eso es que buscamos lo que se llama el contexto histórico. O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento en la historia cuando se hizo esa parábola? También el geográfico, si era montañoso, si había un lago, si eran ríos, qué era lo que estaba alrededor cuando el Señor dio esa parábola. Y si había pues una situación económica que relevante, también se puede poner ahí. Y también puedes poner hasta un pequeño bosquejo de lo que usted va a estar desarrollando, cuáles son los temas que usted va a estar diciendo durante ¿verdad? Su escrito. Puede hacer un pequeño bosquejo resumido, algo resumido, que pueda ser parte de esta introducción que es importante en su trabajo. Escuche bien esto, aunque es lo primero que va a estar en su trabajo, es lo último que se escribe. Primero se supone que usted haga el contenido, usted haga la más homilética, usted haga la conclusión y al finalizar, pues todo ese pensamiento en resumido, usted lo va a hacer la introducción. O sea, la introducción, aunque es lo primero que se presenta, es lo último que se escribe. Eso tiene unas razones importantes porque usted, una vez que haga todo el trabajo, tiene en mente todo lo que ha estado escribiendo y usted va a resumir en un bosquejo y va a seguir los pasos que le he dado, como las razones por las cuales usted escoge la parábola, el contexto canónico, el pasaje, donde se encuentra, la audiencia, los lugares, el contexto histórico, geográfico, socioeconómico y detallitos que van a guiar al lector para que sepan de qué usted va a estar hablando. Ahora vamos a estar hablando del contenido. Pues el contenido, pues, lógicamente es los detalles del pasaje. Usted va a coger varias versiones y las va a exponer. ¿Cuáles son las versiones que usted escogió? El pasaje como tal paralelo, si hay en otro evangelio, usted lo menciona, pues esto aparece en otro evangelio, pero estas son las versiones que he escogido para analizar el texto. Y entonces va a ir texto por texto, dependiendo cuántos sean, y entonces le va a dar un breve resumen, un comentario propio suyo. Luego del comentario propio suyo, pues vamos a ver que
vamos a tener otra oportunidad para entonces insertar o hablar de los comentarios de otras personas que han escrito acerca de ese tema. En cuestión del texto, pues, como le dije, van a estar las traducciones. Al menos 3 traducciones diferentes debe haber para que usted pueda contrastar. Usted va a comenzar a explicar el texto de acuerdo a lo que usted ha entendido, comprendido, identificando las palabras claves o importantes del mismo. Y usted va a buscar por medio de comentarios bíblicos, ahí es donde entramos en los comentarios, cuáles son o cuál era el significado para los receptores originales. Hay algunas enciclopedias o hay algunos libros que le puedo facilitar que habla de la historia de lo que estaba sucediendo y cuál era el pensamiento. Hay que buscar el pensamiento de los oyentes en aquel momento dado, que ellos entendieron de acerca de lo que Jesús. Muchas veces lo primero que usted hace es leer todo el pasaje, porque hay parábolas que Jesús mismo habla y la gente le responde, y es la reacción de la gente a lo que Jesús estuvo hablando. Eso es lo primero. La Biblia tiene su propia interpretación. Busque lo que Jesús dijo y cómo reaccionó la gente a dichos pasajes, y después lo compara con los comentarios que encuentre, diferentes recursos que encuentre, sea en la internet, sea el libro que usted ha comprado. Lo más importante también de todo esto en el texto es que usted le busque la aplicación. ¿Cómo eso aplica para los cristianos de hoy? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esa parábola? Eso de que se está hablando ahí en nuestro tiempo presente. Eso es lo más importante. Repasamos. Tiene que haber traducciones, al menos 3. Tiene que haber una explicación propia, personal, suya del texto. Tiene que identificar las palabras claves o importantes en el texto. Tiene que identificar lo que significó para los oyentes en aquel momento dado de la historia. Y tiene que haber una aplicación para los cristianos de hoy. ¿Qué eso significa para los cristianos de hoy? Ahora vamos a hablar acerca de la conclusión. La conclusión, pues lógicamente, son los hallazgos de esta investigación. Y usted se tiene que hacer al menos 3 preguntas. ¿Qué aprendiste de la palabra que seleccionaste? ¿Qué mensaje se le puede llevar a nuestra iglesia? Si usted fuera a predicar, ¿de qué usted le hablaría? ¿Cuál sería el mensaje principal, el tema principal? ¿De qué usted estaría hablando? ¿Y qué fue lo más que le cautivó del pasaje? ¿Qué fue lo más que le llamó la atención de ese pasaje? Esa es la conclusión. Hacerse preguntas, lo que aprendimos. ¿Cuál es el mensaje que puedo llevar? ¿Qué me cautivó? ¿Qué nos cautivó para poder transmitirlo?